Psicoanálisis y existencialidades trans. En principio, definir algo que vengo trabajando ya hace un tiempo, que es el concepto de existencialidad. Esto hunde sus raíces en el existencialismo filosófico, que daba cuenta de un modo del ser que justamente prescinde de definiciones previas y entiende que la constitución y la definición del ser tienen que ver con justamente modos existenciales, valga la redundancia, modos del tránsito de ese ser a lo largo de la vida, ¿no? Si quieren, frases muy iniciales del existencialismo, ¿no? La existencia precede a la esencia. Primero comienza por existir para luego constituir un ser. Esta raíz más filosófica de la existencialidad, pero de alguna manera repensada a partir de la última enseñanza de Lacan, donde Lacan le da el concepto existencialidad, que de hecho lo escribe con un guión, ex-existencialidad, si se quiere, una concepción diferente, novedosa. La existencialidad es el anudamiento RSI, real, simbólico, imaginario, que una subjetividad tiene por el solo hecho de ser, ¿no? Insisto, eh, podemos rastrear la raíz de lo que existe en términos existenciales como eso que es todavía sin definición y que de alguna manera va produciendo ser, pero al mismo tiempo leído desde la última enseñanza de Lacan como un anudamiento que va a situar la dimensión de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Al mismo tiempo, es lo real, es lo simbólico, es lo imaginario desenvolviéndose existencialmente. Estas existencialidades, yo vengo trabajando el concepto de existencialidades para situar la subjetividad humana en cualesquiera de sus modalidades del ser, ¿no? Son existenciales, ex-existenciales, o sea, anudamientos real, simbólico, imaginario que se desenvuelven a lo largo de su historia subjetiva. Existencialidades de época, existencialidades sufrientes, existencialidades del ser en sentido amplio, ¿no? La existencialidad social, la existencialidad del sujeto analítico, existencialidades. Ahora, existencialidades trans, es lo que voy a intentar pensar. Por lo tanto, porque sostengo esta categorización, ¿no? Las existenciales trans son una modalidad subjetiva posible de un ser que está desenvolviéndose como cualesquiera de las posiciones del ser humano y que anudan real, simbólico, imaginario a lo largo de su devenir existencial. Esto es toda una definición que claramente sitúa la existencialidad trans dentro del campo de lo posible del ser humano, como cualquier otra existencialidad. Ahora, tiene una cuestión más para, si se quiere, como para seguir como en profundización. Que sea una existencialidad va un poco más allá, o si se quiere, profundiza más, que la cuestión trans no sea solo reducible a cuestiones del orden de la sexualidad. O sea, la cuestión trans no es solo transexualidad, no es sin eso, pero no es solo transexualidad, no es solo una posición de la sexualidad. La cuestión trans, pensada como existencialidad, es todo un modo del ser. ¿Incluye la dimensión de la sexualidad? Sí, claro. Incluye la dimensión, si quieren, de ropajes, ¿no? Más del orden de un imaginario. Sí, obvio. Pero no es reducible a un modo de vestirse, no es reducible a un modo de la sexualidad. La cuestión trans, pensada como existencialidad, es un intento por pensar la modalidad del ser en tanto anudamiento de RSI que se desenvuelve en su historia subjetiva. Quizás transgénero se acerca un poco más,
pero incluso más allá de transgénero. No es solamente una cuestión de género, no es solo una cuestión de sexualidad, no es solamente una cuestión de ropajes, es una cuestión que define una posición del ser. Trans, como existencialidades, define o intenta pensar a ese ser existente, RCI anudado, RCI, que se desenvuelve en su historia subjetiva. O sea, ¿qué sería, si se quiere, transgénero, transexualidad, intersexualidad, ¿no? Categorías, la categoría de transvestismo, serían todas categorías que entrarían dentro de la concepción de existencialidad trans. Hasta, ¿por qué no pensar un borde, una frontera, la cuestión queer? Ahora, claramente, la cultura ha tenido, el desenvolvimiento de la cultura a lo largo de la historia, ha tenido una postura segregativa, como mínimo, discriminatoria, incluso hasta persecutoria y de rechazo para con las existencialidades trans. Todavía hoy, y eso que hemos, por suerte, avanzado muchísimo, todavía hoy tenemos que estar haciendo marchas para reafirmar la existencialidad trans como una posibilidad de derecho dentro de las existencialidades humanas en general, para poder inscribir la existencialidad trans de pleno derecho. Todavía marchamos, ¿no? Lo que da cuenta de que la historia de lo humano ha sido de persecución por la cuestión trans. En principio, porque hay ahí algo del orden de una diferencia que es insoportable para la hegemonía cultural, ¿no? Las existenciales trans plantean una diferencia que es fundamental. No colocan a la significación fálica es un concepto del psicoanálisis freudiano lacaniano, no colocan la significación fálica en un lugar de regulador, en un lugar regulador en el sentido del predominio fálico. Para el psicoanálisis freudiano-lacaniano, el falo es un ordenador de las cuestiones humanas, de las relaciones humanas, de la constitución subjetiva, de los vínculos, del horizonte de deseo, de la insistencia de los goces. O sea, el falo es ordenador. Las existencialidades trans ponen al falo en un lugar de no privilegio, cuestionan el falo como ordenador central. Y esto, podríamos pensarlo, es uno de los elementos, quizás hasta incluso elemento central, que ha producido este rechazo, persecución, segregación, discriminación, desde donde quiera pensarse, sobre la cuestión trans. La cultura anclada al falo como ordenador no soporta la diferencia de una cantidad de subjetividades existenciales que digan, bueno, no es el falo, o no es solo el falo, o no todo puede ser situado a partir del falo como ordenador. Obviamente caen categorías muy psicoanalíticas, como por ejemplo metáfora paterna, complejo Edipo, complejo castración, caen al caer el falo como ordenador. Esto podría ser una de las razones, incluso quizás no arriesgaría, ¿por qué no pensarlo como la central que produjo a lo largo de la historia que la sociedad y la cultura consideren a lo trans como algo peligroso? Porque entre otras cosas viene a decir que el falo no es solo el único ordenador. Y ya sabemos, bueno, Freud había hablado del narcisismo de las pequeñas diferencias. Cuando se instala la diferencia, incluso mientras más cercana sea la instalación de la diferencia, lo que se produce es un odio discriminatorio, segregativo, aplastante, a veces hasta de exterminio. Podemos pensar el exterminio en todas sus formas a lo largo de la historia. Bueno, la persecución sobre las existenciales trans en gran medida tiene que ver con si es el falo el ordenador o no. Ahora, hay una cuestión que es interesante a pensar,
voy a ir directamente a la articulación, psicoanálisis y existenciales trans, y ahora voy a tratar de pensar justamente qué del psicoanálisis permite, ¿no? Pensar quizás mejor o desde algún otro lugar, o traer, si se quiere, como algunas intuiciones que puedan servir para dar cuenta de las existenciales trans, o sea, qué del psicoanálisis ayudaría a pensar las existenciales trans. Ahora, para hacer esta articulación, tengo que primero hacer una aclaración. Recién decía cómo la historia de lo social y lo cultural han tenido persecuciones hacia los trans, incluso hasta en la actualidad todavía es necesario marchar para dar lugar de derecho a las identidades trans. El psicoanálisis también, lamentablemente también. Bueno, la psiquiatría, podríamos extender al campo de la salud mental. Todavía hoy hay posiciones dentro del psicoanálisis que son eh, conservadoras y que anulan, cuestionan, no permiten pensar la cuestión trans desde un lugar que sea viable a que el psicoanálisis aporte a las existencialidades trans. Es un psicoanálisis más conservador que hasta por momentos se pone segregativo. Entonces, cabe aclarar que lo que se va a intentar es pensar un psicoanálisis que esté a la altura suficiente, ¿no? De coordenadas de época y de existencialidad para pensar la cuestión trans sin segregarla. Porque en la actualidad, el psicoanálisis estaría, si se quiere, a riesgo de quedar esquemático, estaría en un debate todavía no resuelto, de dos posiciones muy claras en el debate, una posición conservadora, aplastante, discriminatoria, segregativa, que no considera a las existenciales trans como una posición de pleno derecho. Incluso, ¿no? Aparecen voces eh, extrañamente acreditadas, arbitrariamente acreditadas dentro del debate, voces de analistas que hablan como si dijeran a Freud y Lacan, cuando en realidad lo único que están dando cuenta es su propia posición prejuiciosa, ¿no? Reduciendo las existenciales trans a oposiciones psicopatológicas y entonces la psicosis, esto se ha escuchado en los 90 y todavía hoy resuena, se decía fuertemente que la cuestión trans era una cuestión psicótica, no tiene nada que ver con la psicopatología, ya voy a volver a este punto, o una fantasmática materna forjada en la subjetividad, capturando en la subjetividad a la fantasmática materna, cuestiones que terminan situando la existencialidad trans como si fuera solamente una definición psicopatológica. Esta es una posición, ya voy a volver a esto. Pero también tenemos otra posición dentro del debate psicoanalítico, ¿no? Analistas, si quieren, desde una posición mucho más progresista, una posición muy interesante por cierto, que no solamente abre en juego dando la inscripción a las existenciales trans, como un modo del ser, claramente dentro de otras posiciones, sin psicopatologizar las existenciales trans, incluso con clínicas muy interesantes que acompañan la transición, que acompañan cambios de identidades de género y demás, pero que quizás desde esa posición entusiasta, pero también un tanto militante, terminan no interrogando suficientemente las causas de la existencialidad trans. Si quieren un debate entre posiciones más conservadoras en psicoanálisis y posiciones más progresistas, pero que es un debate muy actual. Voy a proponer otra opción, claramente no conservadora, sí claramente progresista, pero que puede interrogar la cuestión trans como, bueno, es la postura del psicoanálisis, siempre hemos interrogado la subjetividad, sea la que fuera,
¿no? Siempre hemos interrogado la subjetividad en sus coordenadas de inconsciente goce. Digo, también pensar la existencialidad trans en una interrogación sobre inconsciente y goce. Ya voy a volver también a esto, pero me voy a detener un instante en la cuestión de la psicopatologización. Lo social, lo cultural ha segregado sistemáticamente desde el principio toda manifestación de la cuestión trans, o que hay algo del orden de la normalidad, o que hay algo del orden de la enfermedad, o que hay algo del orden de lo desviado. Digo, a lo largo de la historia han aparecido, ¿no? Sentencias condenatorias que han, entre comillas, legitimado en momentos históricos la persecución sobre la cuestión trans cada vez que alguien irrumpía en la escena social con alguna referencia a lo trans. La salud mental, psiquiatría, incluso el psicoanálisis, corrientes psicológicas en general, vienen ubicando la psicopatologización como el nuevo modo segregativo. Esto que les decía recién, ¿no? En los 90 se acuña la idea de que el trans o la trans o les trans eran cuestiones del orden de la psicosis. Esta psicopatologización es alienante. Pensar que alguien, antes que llegue al consultorio, solo por definición psicopatológica, ya es una psicosis, porque supone el despliegue de la existencia trans, es como mínimo algo alienante, segregativo, discriminatorio. Habla más de los prejuicios de esos profesionales de la salud mental, incluso de muchos analistas, que efectivamente de una clínica del orden de lo real. Una clínica del orden de lo real es, escuchamos la subjetividad, sea quien fuera, escuchamos a lo largo de un análisis para que se desplieguen las coordenadas del ser que habitan esa existencialidad. Por eso, la psicopatologización, si quieren, es como el nombre segregativo que para la salud mental ha tomado este derroteo de rechazo sobre la existencialidad trans. No se trata de psicopatologizar la sexualidad trans, no tiene nada que ver con la psicopatología. A veces uso el mismo ejemplo, es como si dijéramos que las religiones se pueden psicopatologizar y entonces la religión cristiana es neurótica, la religión musulmana es psicótica. ¡Qué locura! No tiene absolutamente nada que ver religión con psicopatología, tampoco política o ideológica. Imaginen decir que la derecha, que los liberales son, o que la izquierda es psicosis, y entonces se entiende, es una locura pensar la psicopatología, aunque se ha pensado, ¿eh? Es una locura pensar la psicopatología asociada a la religión, a la política, a la ideología, ¿no? A lo que sea. La psicopatología no tiene que ver con las manifestaciones del ser. En todo caso, psicopatología tiene que ver con modos en que la singularidad de un ser sufre de una manera determinada, pero no con modos generales de definir al ser, ¿no? Cada vez que alguien dice, bueno, todos religiosos católicos o todos los de ideología de izquierda o todos nos vemos un pueblo, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los argentinos, cuando uno apela a una universalidad que define, ¿no? Y desde ahí da una adjetivación, psicóticos, eso es discriminación. Ahora, todos los trans son psicóticos, eso es discriminación, segregación, además rechazo, persecución. La cuestión trans nada tiene que ver con la psicopatología. Cuando se psicopatologiza en exceso, cuando digo la cuestión trans me refiero a un intento por dar cuenta de la existencialidad trans y que esto queda asociado universalmente a una categoría psicopatológico, eso es una psicopatologización, eso nada tiene que ver con la psicopatología. Es una modalidad del ser como cualesquiera que pueda haber. Ahora, sí, claro, ¿podría haber una existencialidad trans psicótica? Sí, una, dos.
la gran mayoría están en el campo de la neurosis, o si se quiere, como en alguno de los bordes de la neurosis. Eso es el intento de pensar las externalidades no psicopatologizables, pero es como cualquier otra cosa, digo, puede haber un heteropsicótico. Ay, sí, hay algunos. La mayoría de los heteros están en el campo de la neurosis. Puede haber una posición homosexual, lesbiana, gay, bisexual dentro de la psicosis. Sí, claro, alguno, alguna. La mayoría está en el campo neurótico. No psicopatologizar cuestiones de género, eso es fundamental. El psicoanálisis tiene que estar a la altura de una época que pueda pensar, no arrasar con la psicopatología que termine siendo clasificatoria, pero también discriminatoria de posiciones del ser. No tiene nada que ver la psicopatología con las existenciales trans o con las cuestiones de género tampoco. No, no es ahí. En todo caso, la psicopatología permite pensar una singularidad en la clínica psicoanalítica, pero no define la universalidad de una posición subjetiva. Lamentablemente el psicoanálisis todavía insiste en psicopatologizar las existenciales trans y ahí es que aparece esta posición conservadora. La posición progresista, si se quiere, es el modo de salir de eso, pero insisto ahí, me parece que terminan dejando, o en un segundo plano, la posibilidad de pensar las coordenadas causales de la existencialidad trans. Lo que voy a proponer en un curso, este video es introductorio a un curso, psicoanálisis existenciales trans, complejidades RSI, real, simbólico, imaginario, de una clínica necesaria. En este curso voy a proponer un recorrido por las existenciales trans, claramente a favor de que las existenciales trans son un modo subjetivo como cualquier otro modo subjetivo existencial. Voy a proponer una, si se quiere, como una posición que no queda situada en este debate. Una posición, si quieren, diferente en ese debate, donde pueda pensar a las existenciales trans en su causalidad, pero también en el derrotero de su movimiento clínico. O sea, pensar una clínica posible, como hay clínica con la neurosis en general, la psicosis y la perversión, pero también habría clínica con las coordenadas de época, pero también habría clínica con lo religioso, ¿no? Clínica psicoanalítica. Psicoanálisis puede pensar, ¿no? Por ejemplo, Freud con el Moisés y la religión monoteísta, digo, el psicoanálisis puede pensar cuestiones religiosas, ideológicas, políticas, también de género, también existencialidades trans. La idea es poder pensar la causación de esta posición subjetiva y una clínica que llamo necesaria para poder dar cuenta de que es necesario que el psicoanálisis pueda estar a la altura de la época y pensar una clínica como posibilidad y necesariedad para las existenciales trans. No una contraofensiva discriminatoria y de rechazo, sino alojar las existenciales trans para poder acompañar, pensar las causaciones, pero también acompañar la existencialidad trans. Entonces, psicoanálisis y existencialidad trans, las complejidades, esto no es sin un criterio de complejidad, RSI, real simbólico imaginario, de una clínica necesaria. Ahora, adelanto algunas cuestiones. Considero que las existenciales trans son una posición no reducible a la psicopatología, que además da cuenta de posiciones de un enorme sufrimiento, posiciones subjetivas de un enorme sufrimiento, sufrimiento que va a llevar a la necesidad de la transición, ¿no? No son posiciones, ¿no? No son posiciones que estén, si quiere, como más eh, ligeras en términos existenciales, son posiciones que tienen un enorme sufrimiento, ¿no?
y que en su causación y lo que explicaría este enorme sufrimiento, podemos pensar un RSI anudado de la siguiente manera: la irrupción de un goce que ya no esté centrado en la lógica fálica, o sea, aparece un goce, irrumpe un goce que no entra en el registro del ordenamiento fálico y que por lo tanto, cuando sucede, esto trae enorme malestar, sufrimiento. La caída de la lógica fálica como ordenador en el campo simbólico. El falo ya no es ordenador, pero insisto en esto, no en el sentido de la psicosis, de la caída del falo como cero, sino el falo como no todo ordenador de la posición existencial. Entonces tenemos la irrupción de un goce no situado en el campo habitual, ¿no? Del falo como ordenador, la caída simbólica, pero también tendríamos, ¿no? Ahí tenemos el R, S, también tendríamos una no aceptación, un rechazo inaugural a la constitución imaginaria narcisista, o la parte narcisista, porque el narcisismo es RSI, la parte narcisista constitutiva del ser. Lo que Lacan llama el estadio del espejo, lo que Freud ubica como la constitución narcisista yoica, ¿no? Freud ubica la introducción al narcisismo. Bueno, el yo tiene que constituirse. Lacan habla de un estadio del espejo como instancia necesaria. Bueno, ahí se produjo una fractura, una no aceptación de esa instancia yoica o de esa imagen del espejo, Freud Lacan, ¿no? Se produjo una no aceptación que lo que hace es un desamor, incluso un autorrechazo sobre ese quién soy inicial. Más o menos tiempo, en la infancia algo de esto pareciera que está como en vacilación, hasta que en un momento determinado las existenciales trans se encuentran con que no soportan lo que el espejo les devuelve o no soportan lo que el narcisismo les ubica como construcción yoica. Y entonces necesitan una ruptura con eso que trae enorme sufrimiento, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Hay una intensidad de sufrimiento muy significativa y que termina generando este movimiento de transición hacia un nuevo RCI que permita que la irrupción de este goce sea más soportable, que aparezcan ordenadores que ya no sean solo el falo en caída, algún otro ordenador, pero que sobre todo pueda aparecer una instancia yoico-narcisista o en imagen del espejo que sea mucho más pacificante, que traiga un poco más de paz. Entonces la transición rompe con un insoportable, pero avanza hacia una nueva construcción, identidad de género, una posición en el espejo, un nuevo narcisismo, un RCI que pueda situar una instancia de pacificación con el sufrimiento. Es la famosa transición o la mudanza que se da en casi todas las existencialidades trans, con hormonización, con intervención quirúrgica, con cambio o no de género, no importa, digo, es un movimiento un poco más mínimo, un poco más masivo de transformación, ¿no? La transición, la mudanza de transformación, algunos autores han dicho de metamorfosis, de transformación del ser que deja una posición que está en rechazo, en autorrechazo, a una posición que pueda ser un poco más aceptada. Igual voy a trabajar también con esta idea de la clínica necesaria, un concepto que también digo, intento introducir, ¿no? Que es una transición sintomática, porque en realidad la mayoría de las posiciones trans avanzan en la transición, pero como cualquier cuestión del orden del campo neurótico, termina siendo sintomático, ¿no? Cualquier posición existencial en el campo de la neurosis, también la trans, termina produciendo opciones sintomáticas en su existencialidad. La transición termina siendo sintomática en muchos casos y entonces lo que se alcanza
trae como cierta pacificación un tiempo que incluye algunas vacilaciones, pero que posiblemente en algún momento necesite de otro movimiento, ¿no? Por eso digo, termina siendo una transición que llega a un final más sintomático, ¿no? Va a necesitar quizás de otro movimiento, tal vez una modificación en la posición existencial, tal vez hasta incluso un nuevo cambio de nombre, de identidad, otro movimiento, porque no alcanzó el primero, pero tampoco va a alcanzar el segundo o el tercero, porque es del orden de, ¿no? La solución de la transición muchas veces termina siendo una solución sintomática, necesaria para salir del sufrimiento en el que se está, pero no es una solución ideal. Entonces esto genera que en la clínica, que insisto, una clínica necesaria que el psicoanálisis puede aportar, entender que esas transiciones son transiciones a acompañar, perdón, nos toca acompañar esa transición porque es necesario salir de un lugar de sufrimiento, pero no pensar que es un ideal a alcanzar y entonces ya está todo resuelto. Habrá que seguir acompañando transiciones que seguirán sucediendo. Lo que interesa ahí es interrogar las causas, inconsciente goce, si quiere inconsciente goce y el imaginario, lo real del goce, lo simbólico inconsciente, el despliegue del imaginario, acompañar, interrogar, poder pensar con nuestras existenciales trans que vengan a análisis, poder pensar esas coordenadas para producir transiciones que ya no tengan esta característica tan sintomática. Y además, para poder aliviar el enorme sufrimiento y este autorrechazo inicial, para que en todo caso la existencialidad trans pueda encontrar una modalidad del ser que no sea tan sufriente. Entonces, repito la invitación, pronto van a ser 4 encuentros, el curso Psicoanálisis Existenciales Trans, Complejidades CRCI de una clínica necesaria, 4 encuentros, un encuentro más introductorio al concepto de existencialidad, un encuentro por los desarrollos freudianos, que tiene desarrollos muy interesantes, un tercer encuentro por los desarrollos lacanianos, que también tiene cuestiones muy interesantes, y un cuarto encuentro para pensar la clínica RCI necesaria con las existenciales trans. Muchas gracias.